Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. En esta ocasión voy a comentarles mis impresiones acerca de la película de la última sesión de Freud, en donde se arma un escenario hipotético de un supuesto debate entre C.S. Lewis y Sigmund Freud, el apologista cristiano más importante del siglo XX quizás, y actualmente uno de los autores más citados en las obras cristianas, versus el padre del psicoanálisis. Bienvenidos. Esta película es supremamente importante para mí porque todo lo que tenga que ver con Lewis, todo lo que tenga la firma de Lewis, yo lo consumo. Pero aparte de eso, tenía que ver con Freud. Y Freud constituye para mí uno de mis principales objetivos de estudio en el tiempo en el que estudié psicología. Por lo que estudiar las obras de Freud, como por ejemplo Interpretación de Sueños, El Malestar en la Cultura y otras obras más, me llamó profundamente la atención de un pensamiento complejo tras el psicoanálisis. Aunque yo no soy psicoanalista, soy puramente psicólogo, siempre he tenido algún tipo de apreciación al psicoanálisis frente a varios de sus conceptos que siempre me han llamado la atención, y en efecto gran parte de la obra de Freud, porque nadie puede discutir que la obra de Freud cambió la manera en que consideramos la mente humana para siempre. Entonces la premisa es básica. En 1939 en el diario de Freud se dice que Freud escribió que un joven catedrático de Oxford, escritor, lo visitó, pero no se dice cómo se llamaba ni quién era, nada de eso. El director entonces de esta película se plantea que hubiese sido un joven C.S. Lewis de por ahí 40 años, mientras que Freud tiene cerca de 83 años, pronto a morir. Cinematográficamente la película es hermosa. Este no es un canal de cine, pero es muy linda. La musicalización, por ejemplo, las ilustraciones, la manera en que juegan con el concepto de los sueños es increíble. Vas a pasar de un escenario a otro de una manera bella, pero también un poco incómoda e inquietante en ciertos aspectos, porque el pilar de la película, o como la han vendido, es el debate sobre la existencia de Dios, pero me parece que no se profundiza en este tema. No digo que no se toquen los tópicos, se tocan, pero son tópicos muy básicos. Para un C.S. Lewis de 40 años, personalmente creo que ya debería haber expresado mejores argumentos como los tiene en Mero Cristianismo, y Freud evidentemente es superior argumentalmente a Lewis en la película, y es evidente, lo entiendo, entiéndase que es un joven Lewis que aún no ha escrito Mero Cristianismo ni lo ha compartido en la radio, y estamos hablando de un Freud ya completamente maduro, hecho y derecho en cuanto a su propia teoría. Era claro el nivel de desventaja que habría, pero me parece que pudieron haber esforzado un poquito más a Lewis respecto a su argumentación para haberle puesto un poquito de picante, y sin embargo no es el tópico principal. O sea, la película se vende como el debate sobre la existencia de Dios entre Lewis y Freud, pero no lo es. Eso es quizás uno de los temas que va a defraudar a muchos si crees que vas a encontrar un gran debate acerca de este tópico. Pero yo personalmente, si bien me lamento que no se haya profundizado este tema, tampoco considero que sea de morir, porque los temas que se abordan son bellísimos, sobre todo si conoces la vida de Freud y si conoces la vida de Lewis, porque el aspecto sobre la existencia de Dios se lleva unas cuantas líneas nomás. Sin embargo, el eje o los temas que fundamentan el intercambio es la relación con el padre de ambos, el significado de los sueños de ambos, la relación con una u otra mujer de ambos, de Freud con su hija Ana y de Lewis con la señora Moore, que es la mamá de Paddy, su compañero en guerra que murió. Aparte de eso, se aborda completamente la niñez, porque el psicoanálisis tiene un gran reposo en cuanto a las experiencias en la niñez, y en quinto lugar se abre el tema sobre la homosexualidad. En este aspecto, por ejemplo, sí creo que hubo unos cuantos errores, porque Lewis simplemente dice y afirma que la homosexualidad es inmoral, pero no le dan tiempo mínimo de defender el por qué diría algo como esto, mientras que Freud evidentemente lo supera. Entonces todos estos tópicos se ven adornados increíble y necesariamente por una cinematografía que te va a llevar por cautivado por la alegría si la has leído alguna vez de Lewis, que es su testimonio de camino a la conversión, como por ejemplo lo marcó su vida en la infancia, como lo marcó de una manera que él mismo escribe en Cautivado por la alegría respecto a la señora Moore, que era la mamá de Paddy, de una manera que cualquiera que lo lea queda entredicho si existía algún tipo de
relacionamiento amoroso, si había algún tipo de acercamiento romántico o simplemente fue lo que fue, una relación de amigos no más. Porque Lewis en su propio libro no ahonda mucho y de hecho lo deja pasar muy rápidamente, como otros temas también complejos en el libro de Lewis. Y en Freud creo que se abordan varios puntos, por ejemplo su papá judío y cómo de alguna manera Freud enfrenta desde chico esta oscuridad, la oscuridad que hay dentro de él. Para quienes hemos leído gran parte de la obra de Freud, la vida de Freud en sí misma y su obra psicoanalítica en todo caso es una manifestación inconsciente de él de muchas cosas. Por ejemplo, veas el caso de Anna Freud, de su hija. Algunos han supuesto que sí tenía un relacionamiento enfermizo y sexuado con Freud. Y Freud, aparte de ser su pareja sexual, podría haber sido también su terapeuta, cuestión que sí está comprobada, la primera no. Pero es bien interesante porque la vida de Freud como la vida de Anna son vidas que se hicieron mucho daño respecto a la manera en que se relacionaban. Aparte de ello, encontramos a un Freud ya abandonado, siendo dejado por todos los que fueron sus estudiantes, rechazado quizás gran parte por las sociedades del psicoanálisis de las que él fue padre. Recordemos que Sigmund Freud observó cómo sus alumnos fueron dejándolo solo para desarrollar sus propias escuelas, por ejemplo como Carl Jung. Entonces es un descenso de una manera interesante a la oscuridad de ambos, pero parece muy lindo cómo entre ambos, en todo caso en un plano, en un escenario hipotético, se ayudan. El corazón de Lewis no se siente atacado de una manera violenta y el corazón de Freud necesita en todo caso a Lewis para solventar algún tipo de situación que se encuentra allí en la película. Así que la película es completamente disfrutable, de verdad creo que está muy bien y este dato es mucho más interesante aún porque Anthony Hopkins, quien hace de Freud, también hizo de Lewis en Tierra en Penumbras y es bien interesante esto de que este actor que fue C.S. Lewis en un punto mucho más maduro del cual se presenta Lewis en esta película, también hace de Freud, que en todo caso serían las mismas personas en una misma película. Curioso, ¿no? Solo que en tiempos y en momentos distintos. Evidentemente las actuaciones son muy buenas. Yo creo que el cast de Lewis pudo haber mejorado mucho en algún momento porque sí te distrae un poco que no solo no se parece a Lewis, sino que a veces, vuelvo y repito, no usa los argumentos que Lewis usaría y sin embargo logra un buen ambiente, pero la película la hace Anthony Hopkins. La película es sobre Freud, no, los fans de Lewis no podemos pretender llegar a esta película queriendo que nos hablen de todo de Lewis y que Lewis sea el ganador de la película. El protagonista de la película es Freud y de cómo la emancipación de Dios es algo importante como un proceso de madurez y de afrontar la oscuridad que hay en el mundo, porque aquí se abordan problemas como el mal, la existencia de Dios, la historicidad de Cristo y evidentemente la deidad de Cristo. En algún momento de hecho pensé que Lewis hablaría de su famoso trilema de Lewis, pero bueno, en ese tiempo, volvamos a decirlo, no estaba consolidado lo que sería mero cristianismo. Por último, y este es un dato que valoro, aplaudo de la película. La película inicia con una frase de John Bunyan del progreso del peregrino, una frase profunda, hermosa y bellísima. Y de hecho, toda la película se va a surtir frente a esta crítica del progreso, de cómo va caminando alguien en pro de ir descubriendo algo. Cuestión con la cual se termina la película con una nota de Freud dándole un libro a Lewis diciendo: de error en error se descubre la verdad. Y esta nota la pone Freud dándole un regalo a Lewis con un libro llamado El regreso del peregrino de C.S. Lewis, un review que ya está aquí en mi canal. ¿Y por qué digo que es un dato interesante? Porque gran parte del fandom de Lewis y en general no conocen la obra del regreso del peregrino y tampoco saben que gran parte de esta obra tiene que ver con una consideración psicoanalítica de las cosas a la luz del evangelio, por lo que la primera parte de la película se centra en el hecho de que posiblemente Freud leyó la obra de Lewis y por eso se desarrolla la crítica al respecto. Algo hermoso, algo lindo. Generalmente hablamos desde mero cristianismo, el problema del dolor, pero en este caso hablamos desde el regreso del peregrino, una obra que en general Lewis ni siquiera estuvo completamente satisfecho del resultado, porque es una obra compleja. Quizás, a mi entender, sería la obra más compleja de entender de Lewis si no entiendes el psicoanálisis. Así de sencillo. Y por eso creo que la película es un intento fascinante, es un intento interesante, misterioso, que lleva tópicos interesantes al punto, pero que el foco no es la existencia de Dios y de hecho ni siquiera la divinidad de Cristo. El foco son los traumas y las desavenencias psicológicas tanto de Lewis
como de Freud, que ambos en algún punto se camuflan de terapeuta y usuario, de psicoanalista y analizado. Es interesante cómo estos roles cambian en algún momento y se genera una dinámica un poco tensa, pero interesantísima. Ya de por más la ilustración de los sueños es una cosa bellísima. Puede ser un poco retorcida en algún área, porque en un sueño específico Freud ve a sus dos hijas posiblemente teniendo relaciones, diría yo, pero es un sueño. Recordemos que el psicoanálisis se fundamenta en las experiencias sexuadas. Es el psicoanálisis. Así que si vas a entrar a esta película con una mente muy puritana, efectivamente vas a tener problemas. Pero disfrútala, abre tu mente y disfrútala. Ya está, simplemente se las recomiendo. Yo la encontré en Apple TV con un precio como de 12,000 pesos colombianos, como $4 más o menos. Es un mínimo para apoyar este tipo de obras. Así que bueno, si ya viste esta película, por favor coméntame aquí abajo en los comentarios qué te pareció. Si te gustó, ya sabes, pues dale también like a este video y compártelo con todos tus amigos. Un saludo muy especial a mi amigo Adrián Martínez, que en una conversación de Facebook me recordó que esta película ya había salido y que estaba disponible en internet para poder verla, y gracias a él fue que recordé que tenía que verla. Un abrazo para ti, amigo, y para todos ustedes. A Jesús honra y nos vemos en una próxima. Chao.